¿Me escuchan por allá? Sí, abogado, ¿se escucha? Muy bien. Abogado. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar por acá y gracias a la organización por apoyarnos, ¿no? Con la oportunidad de contribuir con este curso. Bueno, pues vamos a continuar con el tema. Ya eh, vimos cuáles eran las autoridades del trabajo y servicios sociales, la competencia del artículo 527, cuáles son las autoridades federales para efectos del cumplimiento de las normas del trabajo, los principios procesales, e iniciamos a ver las notificaciones, ¿sí? Les voy a compartir la presentación. Un momento. Muy bien, ahí la tenemos. Ok. Ahí tenemos, digo, nada más como repaso las notificaciones, que son de forma personal, por oficio, por boletín o lista impresa electrónica, que es pues ya una parte de la adición que se hizo a la ley, y por buzón electrónico. Ya habíamos visto los tipos de notificaciones, son estas. Las formalidades de la primera notificación personal, que es básicamente el emplazamiento a juicio. Las formalidades de las notificaciones, que es parte de lo que tiene que hacer el actuario para llevarlas a cabo. ¿Sí? El registro voluntario para que las empresas y los patrones puedan estar en un buzón electrónico, ¿sí? Y que les lleven las notificaciones de esa manera. Y hablamos de que todas las notificaciones personales que no sean del emplazamiento se harán pues de la manera que ya vimos, ¿no? Si concurre al tribunal, mediante allá mismo, ¿sí? O mediante el sistema digital o plataforma electrónica o el buzón electrónico, si es que se ha asignado a las partes. Ok, vamos a continuar entonces. Las formalidades de las notificaciones. Estas son todas las notificaciones que se hacen de manera personal. Como verán, digo, son varios tipos. Las adiciones que tenemos es en la fracción 2, que dice el auto de erradicación de juicio que dicten los tribunales, ya no las juntas, en los expedientes que les remiten los tribunales de otra competencia. Esa fue una de las adiciones que se hicieron en el 2019. La otra, en la fracción 3, la resolución en que un tribunal se declara incompetente, ya no las juntas. Básicamente, en toda la ley, lo que hicieron fue sustituir la palabra juntas por tribunales, ¿no? Y a veces, pues, junta por presidentes y así, o sea, perdón, juntas por juzgados, por ejemplo, ¿no? O por jueces. Otra adición fue la fracción sexta. Dice el auto que cite a absolver posiciones o responder un interrogatorio, siempre y cuando por causa justificada del absolvente o testigo a criterio del juez, no pueda ser presentado a la audiencia de juicio por las partes. Esto, pues, es recogido de jurisprudencia, ¿sí? Y es por eso que no la ponen, ¿no? La otra es la fracción octava, la sentencia laboral, cuando esta no se dicta en la audiencia del juicio.
Recordamos que hoy, pues, no se llaman sentencias, se llaman laudos, las resoluciones que ponen fin al juicio, y al día de hoy, pues, con la reforma, ya se van a llamar sentencias, y en la audiencia del juicio se refiere a la audiencia ya de donde se dicta la resolución. Otra adición fue la fracción 12. Dice, en casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los centros de conciliación locales o los tribunales. Esta también tenemos jurisprudencia que establece específicamente, ¿no?, cuáles son los casos urgentes, pero no los cierra. O sea, no es limitativo. Los tribunales van a poder decidir cuándo se lleven a cabo notificaciones personales por casos urgentes. Hoy tenemos estas que ustedes ven. Esas son los supuestos de notificación personal, pero los jueces pueden, potestativamente, decidir cuándo consideran que hay un caso urgente que se deba notificar personalmente. ¿Sí? Y la otra es la fracción 13, que dice, la primera notificación para comparecer a la audiencia obligatoria de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los centros de conciliación locales competentes, a excepción de lo previsto en el antepenúltimo párrafo de artículos 684E. Esto se refiere a la conciliación cuando ya se pone fin, no acudió la persona y pues podemos ir a notificar personalmente. Okay. Acá, si las partes aceptaron que las notificaciones personales, lo que platicábamos hace tiempo, ¿no? La vez pasada, si las partes aceptaron que las personas posteriores al desplazamiento del juicio se lleven a cabo mediante buzón electrónico, pues se hará por dicho medio. Ya no se va a necesitar remitir la orden al actuario. Esta es una adición importante. Si desde la primera audiencia yo dije como patrón que me pasen la notificación por vía personal, Ya. ok, gracias. Que la primera notificación se ve que está como lento la transmisión. que se lleve a cabo la notificación por vía personal, si nosotros lo señalamos desde el principio que esta sea mediante buzón electrónico, pues por allá nos van a hacer las notificaciones personales, así que los que optemos por esa medida, pues tenemos que estar muy pendientes de nuestro buzón. Y las dependencias o organismos públicos, sus notificaciones posteriores al emplazamiento a juicio, se van a hacer por buzón electrónico, por los convenios que se van a establecer con ellos para hacer más ágil esta diligencia. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Muy bien, seguimos. Las notificaciones, ya vimos las notificaciones personales, que eran las primeras que tuvimos. Y ahora vamos a ver cómo van a ser las formalidades de las notificaciones por oficio, que ya vimos que son las notificaciones que se hacen cuando están involucradas autoridades. Dice, si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, el funcionario designado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, que es pues también pasa, digo, normalmente no con autoridades pues ya muy establecidas, sino que a veces en poblaciones alejadas sí nos pasa que nos llegan a intentar negar recibir los oficios, ¿no? El actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecho la notificación. Si a pesar de eso subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha. Eso es un poquito similar a cuando se hace la primera notificación de emplazamiento. Si se niegan a recibirla, de todas maneras se va a tener por hecha y los actuarios van a tener que dar la razón del dicho de esa negativa, pero cuidando
poner todas las circunstancias de que pues está en el domicilio, que se está cerciorando del tema, ¿no? Siguiente paso para el actuario. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por exhorto a través de la plataforma electrónica para que la autoridad exhortada realice la notificación al día siguiente de su recepción. Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional que conozca el juicio, pero en zona conurbada, podrá ordenarse que la notificación se haga por medio del actuario. Esto es muy importante porque ya los medios electrónicos en todos los tipos de juicio ya están ganando cada vez más terreno. Aquí los exhortos que nosotros, pues, yo todavía esta semana recogimos un exhorto para enviar a Quintana Roo y a México y tal, pues nosotros, los que estamos en este tema, pues sabemos lo que tardan los exhortos, ¿no? En esta ocasión ya se está previendo que sea a través de plataforma electrónica que se notifique a las autoridades exhortadas. Y eso va a hacer que también sea más ágil y cumplamos con uno de los principios pues, de celeridad que teníamos anteriormente en la plática. Y eso pues va a ayudar bastante, ¿no? Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano que conozca el juicio, pero en zona conurbada, bueno, pues ya el actuario va a poder ir, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? De las notificaciones por oficio. Muy bien, seguimos. Formalidades de notificaciones por boletín o por lista. Se fijará y publicarán en el local del órgano jurisdiccional en lugar visible y de fácil acceso, como está pues hasta ahora, ¿no? Que tenemos allá las listas en las juntas, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades federativas. En estos casos, los portales de internet deberán tener la opción de consulta por órgano jurisdiccional y número de juicio o expediente. Esto es un equivalente a lo que hoy tenemos en las publicaciones, las notificaciones en el diario oficial del gobierno del estado de Yucatán o en el diario oficial de la federación. Ahí nos van a poner notificaciones, perdón, en los diarios en las listas de los poderes judiciales de los otros estados, ¿sí? Y allá nos van a poder poner las notificaciones, es decir, vamos a tener que estar checando las listas, ya no necesariamente de manera física, como hoy se hacen en las juntas, sino las vamos a poder estar checando por internet. Allá, pues se antoja una inversión muy fuerte por parte del Poder Judicial del Estado de Yucatán para agregar las listas y porque hay estados pues que pues, no tienen ni eso, ¿no? Y ahora pues van a tener que invertir en ello y nosotros como abogados nos vamos a tener que poner bien buzos para poder pescar las notificaciones y que no se nos vayan. Buenos días, licenciado Sí, Gerardo. Una sí, duda, dígame, eh, estas notificaciones van a ser de todos los expedientes, de o todos sea, los para expedientes. revisar todos los expedientes, o sea, Es para correcto. saber cuándo tengo fecha de... Pues mira, lo que dice la ley es que se va a publicar un extracto, no necesariamente nos van a poner la nueva fecha, pero sí para que nosotros podamos ir a checar nuestros expedientes como lo hacemos hoy en los juicios civiles y mercantiles. ¿Sí? Entonces va a haber la publicación, pero va a ser un extracto, no va a tener todas así es como lo dice como está previsto en la ley, ya será qué tanta publicidad le quieran dar los diarios oficiales, los diarios de los estados, pues en las listas, ¿no? Ok, gracias. Sí, muy bien. Dice la fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de resolución que la ordena, ¿sí? Y va a contener, ahí es lo que vamos lo que acaban de preguntar, ¿no? El número de juicio que se trate, para que lo podamos identificar, el nombre de las partes y la síntesis de la resolución que se notifica. Ya se establecerán los criterios de qué tanto va a contener esa síntesis, pero se antoja que va a ser más o menos similar a lo que tenemos hoy en el diario oficial del gobierno del estado para las notificaciones de los juicios civiles y mercantiles y los demás, ¿no? Entonces, esto pues sí es un avance porque vamos a poder checar desde nuestros despachos, o desde nuestros teléfonos, o nuestras casas,
qué es lo que salió publicado y vamos a poder tener mejor seguimiento de nuestros juicios. ¿Alguna otra duda de esto? Seguimos. Muy bien. Ok. Las otras notificaciones son las que son por vía electrónica, que son las, pues digamos, las nuevas, ¿no? Las novedosas en este sistema. Las partes o terceros interesados están obligados a ingresar al buzón electrónico asignado todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción cuarto del artículo 747 de esta ley en un plazo máximo de 2 días a partir de que el órgano jurisdiccional las hubiera enviado. En un momento más adelante vamos a ver cuándo van a surtir sus efectos las notificaciones. Pero en este caso, pues sí, ya nos está adelantando que son pues a los 2 días de que se hagan, como estamos ahorita en el Poder Judicial de la Federación, más o menos, ¿no? De no ingresar dentro de los plazos señalados al sistema electrónico establecido para tal efecto, el tribunal tendrá por hecho la notificación, ahí está señalado uno de los términos, cuando éste lo estime conveniente, por la naturaleza o trascendencia del acto, podrá ordenar que la notificación a realizar sea por conducto del actuario, quien hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. Es decir, si nosotros no ingresamos, también el juez va a poder estimar que la notificación es suficientemente importante, como vimos en el 742, que es suficientemente importante y podrá ordenar la notificación personal. ¿Sí? Entonces eso pues también... Una pregunta, Gerardo. Este, este buzón electrónico va a estar habilitado para el Poder Judicial del Estado porque, bueno, el CIRSE y los sistemas de informáticos del Poder Judicial del Estado pues no están habilitados. Pues en teoría, según lo que dice la ley, sí. Entonces, incluso están señalando que estamos obligados a ingresar al buzón electrónico todos los días y obtener las constancias. Sí. O sea, si nos refieren a una obligación, entonces pues sí, tiene que estar habilitado porque si no nos O vamos a sea, quedar en un estado entonces, de entonces, indefensión. ¿se va a utilizar el mismo sistema con el que ya cuenta el Poder Judicial del Estado o es uno diferente? No, yo me imagino que sí, sí, porque hacer un sistema diferente completamente pues, va a llevar unos costos que pues hoy no se pueden, no se puede sufragar por la falta de dinero, ¿no? Pero va a ser algo similar al CIRSE, Correcto. ¿sí? Gracias. Sí, para que le podamos dar seguimiento a los expedientes y por allá también pues nos van a estar notificando. Acuérdense que es potestativo, cuando menos en principio, nosotros, cuando para el resto de las notificaciones, nosotros podemos señalar que nos notifiquen por allá o no. Sin embargo, las que no son personales, pues las van a publicar de esta manera. ¿Sí? Correcto. Gracias. Muy bien. A ti. Siguiente, dice, cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío de notificaciones dentro de los plazos establecidos en esta ley, las partes deberán dar aviso de inmediato por cualquier vía al tribunal, el cual comunicará tal circunstancia a la unidad administrativa encargada por el sistema. En tanto dura esa situación, se suspenderán por ese mismo lapso los plazos correspondientes. Aquí nos dan pues nos tiran una soga, ¿no? Si se cae el sistema, como comúnmente se dice, pues nosotros tenemos que estar pendientes y notificar a la autoridad para que esas notificaciones por vía electrónica suspendan sus plazos en lo que dura, si es que no lo pueden hacer. Eso va a estar un poquito complicado en la práctica, porque pues a la hora de los términos, porque sabemos que tenemos términos en materia laboral, tenemos términos de 24 horas, y pues eso va a ser bastante interesante a la hora de las notificaciones y de las suspensiones, porque daría lugar a la regularización de los procedimientos. ¿Sí? En caso de que se barra una audiencia, como el día de hoy. Pero de alguna manera, pues se protege, la misma ley se protege de una falla técnica de los medios de comunicación digital. Una vez que se haya restablecido el sistema, en este caso del párrafo anterior,
La unidad administrativa encargada de operar el mismo enviará un reporte al o a los órganos jurisdiccionales correspondientes en que deberá señalar la causa y el tiempo de interrupción del sistema por efectos del cómputo correspondiente. El tribunal deberá notificar a las partes sobre la interrupción del sistema, haciéndoles saber el tiempo de interrupción desde el inicio hasta su restablecimiento, así el momento correspondiente en que reinicie el cómputo de los plazos. En este caso, pues como vemos, se nos tiene que notificar de la interrupción para que no vayamos a caer en alguna falta de los términos. Eso en la práctica pues va a estar bien. No lo he visto en otras materias, corríjame si estoy mal. Este sistema de que avisemos y notifiquen a las partes la interrupción y todo esto, pues no lo he visto en otras materias. ¿Alguien sabe si hay algún otro precedente similar a este? Bueno, pues es una novedad para todos, ¿sí? Y pues qué bueno. ¿Ok? Ahora sí, lo que platicamos y lo que también a muchos nos interesa para que no se nos vayan los términos. Los efectos, ¿cuándo surten los efectos de las notificaciones? ¿Sí? ¿Cuándo surten sus efectos? Primero, las personales, como el día de hoy, el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, sale de discusión en contra de una ley. Acá los días tenemos que son pues de 24 horas, que también lo vamos a ver más adelante, y cómo, o sea, cómo se toman en cuenta. Entonces, cuando te hace una notificación personal, en ese momento está surtiendo sus efectos. Tenemos que ponernos, pues, buzos también en este tema, ¿no? Las demás, las que no sean las notificaciones personales, al día siguiente de su publicación en el boletín o en la lista que se publique en los estados del tribunal. Cuando se realice por buzón electrónico, como vimos en la lámina anterior, a los 2 días, ¿sí? Pues es notificación por buzón, 2 días después surtirá sus efectos, como los que tenemos en el Poder Judicial, cuando nos dice que nos vayamos a notificar en el Poder Judicial de la Federación, pues a los 2 días surten sus efectos, pues así las tenemos por acá. Las realizadas por vía electrónica se hará al buzón electrónico asignado a cada una de las partes. Cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y por otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. Es decir, cuando se van a notificar por vía electrónica y de todas maneras se tiene que imprimir para que conste. Esto es porque pues al momento de los amparos o de los recursos, le toque a otra autoridad definir si estuvo bien hecha o no la notificación, pues puedan checar esa constancia que debe ser pues fehaciente de que se realizó la notificación para evitar violaciones a los derechos de las partes. Y eso pues es también un avance para todos, ¿no? Perdón, en el caso de la fracción tercera, o de las 2 días que se realicen, las que se realicen por buzón electrónico, Correcto. eh, pero surtiendo, o sea, es decir, una vez fenecido ese plazo, corren Inicia los la términos. consulta. Pues es decir, Exactamente. porque comentabas que tal como lo hace el Poder Judicial de la Federación, que te vas y te Sí, notificas. sí. Pero aparte ese es el plazo que después empieza a correr otro nuevo plazo o a partir de ese Sí, momento ya surgió sus efectos. sí, nosotros, acuérdate que lo que hacemos es, nos notifican, surte sus efectos en los términos de este artículo, y después empiezan a correr nuestros términos para que nosotros impugnemos o hagamos valer nuestros derechos. Ah, correcto. O sea, no son los 2 días y ya. Es correcto, así es, Correcto. así es. ¿Sí? Aquí lo que están, básicamente nos están dando 2 días para que chequeemos nuestro buzón. O sea, nos llega hoy la notificación, bueno, hoy es sábado, ¿no? Pero hace cuenta que el lunes, nos llega hoy Lunes. la notificación y tenemos 2 días para abrir nuestro buzón antes de que empiecen a surtir los efectos. Ya. Es decir, nos dan chance, digamos, eso, por ser vía electrónica y no ser personal. Cuando es personal, pues está claro, la estás recibiendo en tu mano y en ese momento ya es la papa caliente.
Claro. En el caso de esto, pues nos dan chance de 2 días para que chequemos. Si no lo checamos, empiezan a correr los términos. A correr el término, a correr el término de Exactamente, sí, los plazos y las caducidades y que se trate. ¿sí? Correcto. Muy bien. Para que no precluya los derechos. Claro. Muy bien. Gracias. Sí. Siguiente. A ver. Ok, ¿cuáles son las formalidades de todas las notificaciones? ¿Sí? Y los plazos, lo que platicamos hace un momento. Las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles, con una anticipación de 24 horas. Buenos días, abogado. Sí, buen día, maestro. En el caso de Sí, la diapositiva anterior y en específico de la fracción tercera, espero no estar equivocándome. Quiere decir a ver. entonces que si realizan una notificación en horas inhábiles, vence, por decirlo así, si fueran 24 horas, vence al otro día a esa hora inhábil. ¿Y qué pasa con los casos de la oficialidad de partes que ya cerró? A ver, ¿estamos hablando de qué fracción? De la fracción primera. Y a mí me notifica el actuario a las... Quiero pensar que entonces con esa fracción queda 8 de la permitido, noche. Ajá, ajá, 8 de la noche o un poquito antes, sí. ¿no? Ok, Y se cuenta de momento a momento, entonces, sí. ¿en qué momento vence mi término? Y el problema de si vence a las 24 horas así contadas de momento a momento, entonces, si la fiscalía no está abierta, ¿en dónde cumplimiento? Sí, bueno, allá tenemos los supuestos de los secretarios que reciben notificaciones. Bueno, hoy así es, ¿no? Los secretarios reciben notificaciones como era antes en el Poder Judicial del Estado. Hoy debe de haber una oficialía de partes para términos, pero básicamente se refiere en estos casos cuando se señalan, ordinariamente, al día de hoy, no se da ese tema, pero si se llegara a dar, si yo tengo me notifican hoy para mi audiencia, para una audiencia, digamos, no sé, testimonial, ¿sí? Me notifican hoy, vamos a suponer que es viernes a las 3 de la tarde, ¿ok? Y me señala una audiencia testimonial o una inspección o algo, alguna otra diligencia para el lunes a las 10 de la mañana, va a estar corriendo el término de la notificación. Entonces no se puede llevar a cabo la diligencia porque no van a haber mediado las 24 horas entre una audiencia y otra, o sea, entre la notificación, perdón, y la audiencia. Y eso es lo que está tratando de proteger. Aquí, pues, ha habido muchas discusiones al respecto, ¿no? Que de que 24 horas es muy poco tiempo para preparar una audiencia o una diligencia. La ley en el 742 dice, por ejemplo, el auto que cite absolver posiciones o responder un interrogatorio, también se notifica de esta manera. Entonces, si yo voy, te notifico personalmente el lunes a las, no sé, 12 del día para el martes a las 11 de la mañana, voy a estar dentro del término, perdón, voy a estar sí, dentro del término y no se puede llevar a cabo la diligencia. Pero, pues, si el absolvente está trabajando o tiene algún tema, no va a poder pedir, no tiene mucho tiempo para pedir un permiso o para arreglar sus asuntos o algo para poder atender una diligencia que a veces, pues en este caso van a ser, pues son largas, ¿sí? Entonces, 24 horas para nosotros, pues así lo hemos estado viendo y la verdad es que las juntas en este caso procuran no notificarte así a las 24 horas, ¿no? Normalmente te dan 2, 3, 4, 5 días, ¿no? Para que te puedas preparar. Pero sí te podrían notificar hoy día para una audiencia, por ejemplo, de pruebas, de un día para otro, ¿sí? Entonces, lo que protege este artículo es que no sea menos de 24 horas para que tengas cuando menos ese tiempo para preparar, ¿sí? No sé si quedó claro. Le agradezco mucho, muchas gracias. Gracias, abogado. Muy bien. Gerardo, Sí. escuchas, una pregunta, César Antonia. Ah, ¿qué hora, abogado? Oye, a ver, mira, el artículo 739 ter, Sí, que es uno de los que se modificaron, sí, habla de las notificaciones.
Sí, y dicen que van a ser en forma personal y por oficio. Luego exacto, nos da por excepción la que es por boletín. Y por correcto, cuarta opción las da la de buzón electrónico, previa exactamente. autorización que hagas. Así es. ¿Sí? Ahora, la imagen en que tienes anterior, puedes ponerla. Claro. Esta. Efectivamente. Ok. La fracción cuarta habla de cuando surten efectos por vía electrónica Sí, y habla de que se debe generar una constancia de la consulta realizada. Es sí. decir, que si tú no abres tu buzón, no cuenta, no corre el término. No, el término va a correr posteriormente. O sea, yo tengo 2 días. A ver, aquí está. A ver, es el. Permítame un momento. Estoy buscando el artículo. Dice es el 747. Las realizadas por vía electrónica se harán por buzón, así como lo dice, asignado a las partes. Ok. Se va a entender, por generada la constancia cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente contenida en el archivo electrónico. Así es como lo maneja la ley. Es decir, el Poder Judicial va a recuperar del sistema cuando tú te enteraste y empiezan a correr tus términos. Sí, pero cuando yo me enteré, es cuando yo abro el correo Cuando tú y abres el correo. la ley me dice en buzón electrónico a las partes que expresamente así lo soliciten Así es, y previamente hayan obtenido la firma electrónica. O sea, si yo no he exactamente. solicitado, o vas a pensar que lo solicité, me tienen que Ajá, notificar vía electrónica sí, y para que tenga validez, tengo que abrir mi correo. es correcto. Como el buzón o el buzón del SAT. Y si yo no abro mi correo, No, no está la notificación. entonces puede quedarse así el juicio en espera. Es correcto, pero acuérdate que ya nos dijeron que nosotros tenemos que, cuando nos inscribimos en este tema, tenemos que checar diariamente nuestro buzón. Entonces ahí tiene Pero, trampa. pero eso no lo dice la ley. La ley no te dice que tienes que checar Sí, diario tu buzón. Entonces, sí, yo siento que ahí va a haber mucha va a haber discusión. una bronca. Sí, pero sí Pues dice, a no, ver, aquí lo lo dice. tiro para que se analice. Sí, mira, está aquí dice, las partes o terceros interesados están obligados a ingresar al buzón electrónico asignado todos los días y ¿Qué obtendrán la artículo, perdón? constancia. Es el, yo no lo puse, ¿verdad? Pero, dame un minuto. ¿No es el 747? A ver, los personales realizadas. No, Es no. el 745 ter. Ahí está. Gracias, abogado. De nada. Sí, Ok, entonces si tú solicitas vía electrónica, ya tú tienes el compromiso de es hacer correcto. tus revisiones diarias. Así es. Así es. Correcto. Allá, ese es la fracción 1 del 745 ter. Sí, Y allá, pues ahorita sí, ahora sí que, si ya lo solicitaste, ya es tu obligación. es el candado que tú te pones. Ese caso, Correcto. exactamente. Así es. Allá lo que hay que hacer, pues, cuando menos al principio, pues no recomendaría inscribirse en ese sistema hasta ver cómo se va desarrollando. ¿Sí? O que tengamos nosotros unos controles en nuestros despachos muy estrictos, ¿no? De que diario, sí, entrando, como pasa en otras materias, entrando a checar listas, a checar buzón, a checar todo, ¿no? Porque si no, nos podemos meter allá en un problema de preclusión de términos. Vale, gracias. Sí, gracias, abogado. Muy bien. Acá, entonces, bueno, continuamos. Sí. Entonces, las notificaciones con 24 horas, que ya platicamos. Perdón. Las notificaciones hechas al apoderado
o a las personas expresamente autorizadas legalmente por las partes acreditadas en el tribunal, surtirán los mismos efectos que si se hubieran hecho a ellas. Si nosotros autorizamos a una persona, pues no podemos alegar que no nos notificaron porque ya los autorizamos en el expediente. Las notificaciones de citaciones y emplazamientos deberán realizarse dentro de los 5 días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución de la ley exista disposición en contrario. Aquí, pues, está similar a lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo del 2012 y las anteriores, que pues tienen que ser las notificaciones inmediatamente o a los 5 días o tal. Y, sin embargo, por los problemas de la carga de trabajo de los actuarios, pues ordinariamente no es posible llevar a cabo las notificaciones así dentro de los 5 días. Vamos a ver cómo se pone ahorita con el Poder Judicial, si pueden llegar al punto en el que se realicen, sobre todo las de los juicios, porque las de las conciliaciones pues tienen su propio procedimiento y esperemos, como lo platicamos la vez pasada, que pues todos los asuntos o la mayoría de los asuntos o al menos el 50% de los asuntos se acaben en la etapa conciliatoria. ¿Sí? Y eso va a desahogar mucho a los actuarios para poder cumplir con esta disposición de la ley. ¿Sí? Entonces, en teoría, a los 5 días de que se lleve a cabo la resolución, que se tenga que notificar, en los 5 días nos tiene que notificar a todos. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué es lo que debe tener la cédula de notificación? Que acá es como a veces pues no se cumple en algunas partes y eso es lo que nos lleva a las nulidades de actuaciones. Y aquí los actuarios van a tener que ponerse vivos para que no se caigan las notificaciones. Tiene que tener por lo menos, lugar, día y hora en que se practique la notificación, el número de expediente, el nombre de las partes, el nombre y domicilio de la persona o personas que deben ser notificadas y copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula. Es decir, los actuarios van a tener que dejar también la cédula. Hoy, pues no lo dice estar así la ley, y se ha llevado muchos debates, pero ya la jurisprudencia dice, la segunda sala ya dijo, que se tiene que anexar la cédula de notificación cuando se realice una de carácter personal. ¿Sí? Y hoy también, pues ya le dieron oportunidad al actuario cuando sea el caso del emplazamiento, que se anexen hasta fotos y cualquier medio electrónico que permita, pues, dilucidar que sí se llevó a cabo la notificación, porque acuérdense que es la parte más importante en los derechos de la defensa, ¿no? Y pues el patrón, si no está bien emplazado, no está bien notificado y no llega a su audiencia, la consecuencia es muy alta, ¿no? Para él. Entonces, si no se hace bien, pues vamos a tener allá el problema que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Sí? Y tendríamos que alegar una falta de emplazamiento si las notificaciones no tienen, si la cédula no tiene cuando menos estos requisitos que estamos viendo. Hay una chamba ahí para los actuarios. Bueno, empezamos con los términos procesales. Aquí, en los términos procesales es lo que platicábamos hace unos momentos, que primero vamos a definir qué es un término, qué es un plazo y cuál es la preclusión, ¿no? Para refrescar un poquito la memoria. El término es el espacio de tiempo que se concede a las partes para desahogar o cumplir algún acto o diligencia de carácter judicial. El plazo es el espacio de tiempo que se fija para la ejecución de actos procesales unilaterales, es decir, para una sola de las partes. Acá la diferencia del término es que los términos ordinariamente van para ambas partes, ¿ok? Y el plazo es el que se le fija a una parte para el ejercicio de sus derechos. Y eso a veces es una confusión, ¿no? Pero es un tema, pues, de definiciones. Y la preclusión es la pérdida de la facultad procesal por haberse concluido los límites fijados por la ley para el ejercicio de la misma. Cuando se te va un término, pues el término precluye para ambas partes, ¿no? Y cuando se te va un plazo, pues también precluye.
Entonces, si nosotros no hacemos el ejercicio de nuestro derecho en el plazo o de término que nos otorga la autoridad, pues van a precluir nuestros derechos, es decir, pues nos van a dejar sin oportunidad de continuar el juicio, como lo vamos a ver en otras. Continuar con el derecho, perdón, como lo vamos a ver más adelante también. El cómputo. Los meses se regularán por periodo de 30 días naturales, como está hasta el día de hoy, y los días hábiles se considerarán, bueno, hay un acentito por allá, de 24 horas naturales, contados de las 24 a las 24 horas. Lo que decía el abogado a la pregunta, pues es básicamente de momento a momento, ¿sí? Y vamos a tener pues las 24 horas del día para cumplir con estos términos. Entonces, cuando son días, se toman en cuenta las 24 horas, y cuando son meses, periodos de 30 días naturales. Por razón de distancia, acá, a ver, tenemos. Por razón de distancia, los tribunales pueden conceder más tiempo para el tema de los términos, ¿no? Pero el domicilio de la persona demandada o parte del procedimiento de conciliación, en el caso de que sea conciliación, se encuentra fuera del lugar de residencia del tribunal o del centro de conciliación, estos ampliarán el término de que se trate en función de la distancia a razón de un día por cada 200 kilómetros, de 3 a 12 días, tomando en cuenta los medios de transporte y las vías generales de comunicación existentes. Esta parte de 3 a 12 días, pues nosotros interpretamos que son el tiempo máximo, no sé quién, alguien pueda hacer otra interpretación, pero el tiempo máximo para la ampliación de un término por razón de distancia. No sé si alguien tiene una consideración aparte, porque la redacción está así medio complicada. Y esta fue una adición en la ley porque pues ahora se trata de tribunales. ¿Ok? En el caso de que no haya término, ¿sí? Como el día de hoy, si no hay ningún término señalado en la ley, pues se va a tomar el término genérico de 3 días, ¿sí? 3 días hábiles. En los términos no se van a computar los días que el tribunal deje de actuar conforme al calendario de labores aprobado. Eso es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta por el Pleno. Así como cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pueda llevarse a cabo actuaciones. Los avisos de suspensión de labores se publicará en el boletín laboral o en los estrados en su caso. Es decir, el tribunal va a señalar cuáles son los días inhábiles desde el principio del año, y si hay algún día inhábil por algún tema de caso fortuito de suspensión de labores, pues que se ha dado, pues también va a haber que publicarlo para que nosotros, los que no somos autoridad, pues estemos conscientes de ello y lo tomemos en cuenta para el cómputo de nuestros plazos. Los términos comenzarán comenzará a correr al día siguiente al que surta sus efectos la notificación, y se contará en ellos el día de su vencimiento. Aquí eso pues está desde la ley desde 1980, como estamos acostumbrados a llevarla. Bien. Vamos a ver, en el tema de los términos estamos claros. ¿Hay alguna duda? Bueno, aquí también es importante señalar que transcurridos los términos fijados a las partes, es decir, cuando nos señalen a nosotros unos tiempos para ejercer nuestro derecho, se va a tener por perdido el derecho que debió de ejercer sin necesidad de acusar rebeldía. En materia laboral, no necesariamente tenemos nosotros que pedir la rebeldía de nuestra parte, de nuestra contraparte, sino que tiene que la autoridad tener por perdido el derecho de la parte que no cumplió en tiempo. Contrario a otras materias en donde sí se tiene que pedir la rebeldía. En el caso laboral no hay ese supuesto, ¿sí? Aunque ordinariamente, pues para impulsar el procedimiento, pues sí lo hacemos, sí acusamos la rebeldía de las partes cuando se les va algún término, pues por estrategia de litigio. Muy bien, la prescripción de las acciones de trabajo. En resolución
pues es un medio jurídico para adquirir o perder derechos por el solo transcurso del tiempo, de acuerdo con requisitos de ley. Al patrón le prescriben en un mes las acciones para rescindir el contrato de trabajo, ¿ok? De un empleado, imponer medidas disciplinarias según el reglamento interior de trabajo y para efectuar descuentos en los salarios de los trabajadores. A partir de que la fecha, como dice el cómputo del plazo, cuando empieza a correr el plazo para el patrón, al día siguiente en la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación, en el caso del primer punto, o de la falta, desde el momento en que se comprueben los errores cometidos o las pérdidas o averías imputables al trabajador, o desde la fecha en que la deuda sea exigible. Acá, pues sí tenemos que poner mucha atención, sobre todo lo que se da mucho en la parte laboral es pues la rescisión de los contratos, es la más común de estos supuestos. Y tenemos un mes a partir del momento en que tengamos conocimientos de que el trabajador incurrió en una de las causales del artículo 51, del artículo, perdón, 47 de la Ley Federal del Trabajo. A partir de ese momento, nosotros podemos rescindir el contrato de trabajo, pero tenemos un mes para hacerlo. Ya el propio artículo 47 establece el mecanismo por el cual se pueda rescindir la relación, pero el término es de un mes, lo que contrasta, y lo vamos a ver más adelante, con el término de 2 meses que tiene el trabajador para demandar un despido injustificado. Ahí tenemos nosotros que ponernos muy, muy buzos porque el patrón tiene un mes para rescindir, pero el trabajador tiene 2 meses para demandar el despido. Entonces eso pues a veces se nos hace confuso y pudiera parecer así como una pequeña, una trampa, ¿no? Porque luego rescindo el contrato de trabajo y ya viendo la rescisión que tiene que ser notificada, la parte actora, o sea, la parte trabajadora, pues puede alegar algún otro hecho en la, en su demanda por el tema de su despido, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vayamos si somos patrones, para rescindir el contrato de trabajo, ¿no? Y si somos trabajadores, hay que también estar, si sabemos que el trabajador incurrió alguna falta, pues estar pendientes de alguna rescisión para que nosotros podamos hacer valer en una demanda de despido, pues algún tema contrario a la rescisión. Al trabajador, también tiene el mismo tiempo de un mes para rescindir el contrato de trabajo por causa imputable al patrón, de acuerdo al artículo 51 de la ley, que allá están las causas por las que un trabajador le puede rescindir el contrato al patrón, que es pues por bajarle el salario, por algún maltrato y todas las demás causales que establece ese artículo, que pues son mucho menores que las del artículo 47. El cómputo del plazo a partir de la fecha que se tenga conocimiento de la causa de separación. Apenas nos ostentemos sabedores de la causal, tenemos un mes como trabajadores para rescindir el contrato por causa imputable al patrón. ¿Sí? ¿Cómo está? Pues hasta el día de hoy. ¿Okay? Muy bien. Ya hace un momento vimos las de un mes. Ahorita vamos a ver las de 2 meses. Platicamos un momento. Estas ya son solo para el trabajo. Las 2 meses y 2 años son facultades y derechos del trabajador. Demandar al patrón por despido injustificado a partir del día siguiente en que ocurrió la separación del empleo. Entonces, allá, pues ahorita estamos viviendo con el tema de la pandemia. Pues como todos nosotros sabemos, hubieron muchas empresas y muchos patrones con problemas y muchos patrones también que aprovecharon el momento para llevar a cabo despidos y recortes, pues algunos pues pocos y algunos masivos. Y los términos, lo platicábamos allá en la Junta, igual, bueno, ¿desde cuándo empiezan a correr los 2 meses? Porque se suspendieron los términos. Y hoy, pues a la persona que corrieron, por ejemplo, en mayo, que por la pandemia estaban suspendidos los términos, pues ¿cuándo debió haber puesto la demanda? Si la puso en el primer día hábil de la Junta, a ver si ya habían pasado sus 2 meses
y la tenía que poner el primer día hábil de la Junta. O bien, a partir del primer día hábil empezaron a correr sus 2 meses. Eso va a estar muy interesante a ver cómo lo va a definir pues los tribunales federales, ¿no? Los tribunales colegiados o los juzgados, porque va a ser muy interesante saber cuándo empezaron a correr esos 2 meses, en el caso ahorita de la suspensión de labores por la pandemia. Yo creo que, pues no sé si las autoridades ya sepan cómo va, las autoridades locales, las juntas locales y federales, sepan cómo va a funcionar esto, y yo creo que es una pregunta, pues, de los litigantes que tenemos, a ver qué va a pasar con ese tema, ¿no? No sé si alguien ha tenido una experiencia de esto, que haya metido alguna demanda. Bueno, pues nosotros sí tuvimos experiencia de eso y estamos viendo ver cómo lo va a sortear la autoridad al final, ¿no? Tenemos la prescripción de las acciones de trabajo, también a los 2 años de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo, que iniciarán a correr a partir del momento en que se determine el grado de la incapacidad, ¿sí? Una vez que nos determinen una incapacidad de trabajo, nosotros tenemos 2 años para reclamarla. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo, desde la fecha de la muerte del trabajador. Allá, pues cuando los beneficiarios, la esposa, los hijos o los ascendientes que sean dependientes económicos, le fallezca el trabajador, pues tienen 2 años, que es un tiempo pues, más que suficiente, para acudir ante la autoridad y soliciten la designación de beneficiarios y puedan adquirir, pues en su caso, las pensiones correspondientes del IMSS o bien las prestaciones que tenía pendientes el trabajador en la empresa, pues para que se les pague sus vacaciones, privacacional, aguinaldo, horas extras, y en el caso de que lleve eso, ¿no? Y pues un mes de indemnización, ¿sí? Y ya todo lo demás, pues se los va a ir pagando el IMSS. A menos, pues que no estuvieran dados de alta del IMSS, porque entonces el patrón es el que pagará las indemnizaciones correspondientes. Prescriben también en 2 años las acciones para solicitar la ejecución de la sentencia del tribunal y de los convenios celebrados ante este. Una vez que ya tenemos una sentencia, hoy, pues como están los laudos, en 2 años, tenemos 2 años para ejecutarla y corre desde el día siguiente al que hubiese quedado notificada la sentencia o aprobado el convenio. Si es el convenio, nosotros llevamos un acuerdo en la junta, nos van a pagar, pues, no sé, 10,000 pesos y cerramos el convenio para dentro de una semana. En una semana no me pagan, tengo 2 años para exigir el cumplimiento del convenio. Y cada vez que yo ejecute, que haga una acción para ejecutarlo, pues interrumpe mi término de 2 años. Lo mismo con las sentencias, hoy día laudos, pero después sentencias, y vamos a tener 2 años para ejecutarlas, ¿sí? Y dentro de esos 2 años, si nosotros requerimos al patrón para que pues haga cumplimiento del laudo, si nosotros cumplimos con estar requiriendo, cada vez que nosotros requiramos, ¿sí? O hagamos alguna promoción ante la autoridad para ello, pues se van a interrumpir los plazos de los 2 años, ¿sí? ¿A qué se refiere esta fracción? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Muy bien. Se interrumpe, hay que tener dos supuestos de la prescripción, cuando no corre, ¿ok? Y cuando se interrumpe el término de prescripción. No, la prescripción no puede empezar, no puede comenzar ni correr contra incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela o fuera la ley. Es decir, cuando una persona es incapaz, tiene que salir primero el tutor y después tiene que, a partir de ese momento, pues empieza a correr la prescripción, ¿no? Eso es para proteger los derechos, pues, de los incapaces mentales, los que tienen alguna incapacidad, y contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra. Eso, pues, eso está desde 1980, y, pues, eso es lo que, si están en guerra, pues, no va a empezar a correr la prescripción.
Ahora, ¿cuándo se interrumpe? Lo que platicamos hace un momento, por la sola presentación de la demanda o de cualquier promoción ante el tribunal, independientemente de la fecha de la notificación. Si nosotros tenemos 2 meses para demandar el despido injustificado, pues ya la presentación de la demanda o cualquier promoción del tribunal, o en este caso de la demanda, pues ya interrumpe la prescripción. Y o cualquier promoción del tribunal, independientemente de la fecha que sea notificada. También se interrumpe si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por hechos indudables. Y por la presentación de la solicitud de conciliación ante centro de conciliación correspondiente. Recordemos, como vimos la vez pasada y en el módulo anterior, que antes de entrar a juicio tenemos que agotar la conciliación, la solicitud de conciliación en los centros que se están creando para ello. Entonces, una vez que presentemos esa solicitud antes de irnos a juicio o bien para solucionar realmente el conflicto, en ese momento se interrumpe la prescripción, ¿sí? Y ya nosotros nos podemos seguir de largo con el tema. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Muy bien, continuamos. Ahora bien, vamos a hablar de los plazos y de la caducidad. Los plazos es la sanción que la ley establece a la inactividad procesal de las partes, que trae como consecuencia la extinción del proceso, nulificando los efectos procesales de las actuaciones. El plazo para decretarla es la caducidad, es a petición de parte, ¿ok? Entonces vamos a ver. La caducidad va a ser, a partir de que se implemente este sistema, se tiene que hacer a petición de parte. Va a ser por 4 meses. Hoy día es por 6 meses de inactividad, ¿sí? Y tiene a los 3 meses, la Junta, en este caso, la Junta tiene que dar un aviso al trabajador de que está corriendo su término de la caducidad, ¿sí? O al patrón, o sea, les tiene que dar un aviso, ¿no? A los 3 meses, oye, está corriendo tu término, ¿sí? Si después de pasado el término primero los 3 meses, después los 6 meses, no se realiza la promoción a la que está obligado, digamos, y se le va el plazo, entonces va a haber una audiencia donde se va a decretar la caducidad o no, o va a continuar el procedimiento. Hoy, ese mismo plazo lo están corriendo, en vez de 6 meses, se está pasando a 4 meses, ¿sí? Y la autoridad le tiene que avisar a la persona a quien está corriendo el término a los 45 días naturales de inactividad. Es decir, teníamos 6 meses y un aviso a 3 meses. Hoy vamos a tener 4 meses y un aviso a los 45 días. ¿Por qué? Pues, ¿qué hace básicamente la ley? Está castigando a los que no están pendientes de sus juicios. Las autoridades, pues, lo que no quieren es llevar juicios, ¿no? O sea, llevar la menor cantidad de juicios posibles y de asuntos posibles. Entonces, están castigando ahorita la ley, dice, a ver, si no estás pendiente de tu juicio o no te interesa, bueno, pues te voy a caducar el asunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no nos llenamos de juicios. Hoy tenemos, bueno, la gente que trabaja en la Junta no nos dejará mentir, tenemos juicios de 10, 12 años, hasta de 15 años, allá esperando, durmiendo el sueño de los justos. Y pues no se trata de eso, ¿no? Pues ahorita ya los tribunales van a empezar a correr las caducidades en los términos que acabamos de platicar y nosotros como partes litigantes pues tenemos que estar pendientes de los asuntos o como dicen por allá pues nos van a barrer, ¿sí? Como lo comentábamos, el tribunal citará a las partes a una audiencia ya una vez terminando el plazo de los 4 meses, citará a las partes a una audiencia en la que después de oírlas y recibir las pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la procedencia o improcedencia del asistimiento por caducidad. ¿Okay? Vamos a ir a una audiencia, vamos a ofrecer pruebas. Oye, ¿sabes qué? Ya se le pasó el tiempo a la persona, vamos a ofrecer las pruebas y allá
le van la sanción es pues el desistimiento por caducidad, ¿sí? Y ahí vamos a ver si son procedentes o no. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado en, en, este, en los términos, ¿sí? Para que no se nos vayan. Hay sus excepciones, porque también, pues no, a veces no es culpa de las partes, sino pues es un tema de la autoridad que no ha llevado a cabo las diligencias necesarias para continuar con el procedimiento. Una de las excepciones es si están desahogadas las pruebas del actor, esa es una, ¿ok? Que esté pendiente de dictarse una resolución sobre alguna promoción de las partes, ¿sí? Aquí en el primer caso, si nosotros ya terminamos el procedimiento, ya se desahogaron todas las pruebas de la parte actora, ¿sí? Pues ya estamos para cierre la instrucción, pero la autoridad pues no lo decreta, no lo realiza, pues ya no es culpa de las partes, ¿no? Si ya el actor ya desahogó todas sus pruebas, pues no le puede empezar a correr el término, ¿no? Si está pendiente de dictarse resolución sobre alguna promoción de las partes, yo meto un escrito, el tribunal no lo acuerda, ¿sí? Pues nosotros todos estamos esperando que sea el tribunal, es decir, ellos tienen la pelotita. Si ellos no hacen su trabajo, ¿sí? Si los tribunales no hacen su trabajo, pues no nos pueden castigar a nosotros con la procedencia o improcedencia del desistimiento por caducidad. Y no nos pueden caducar a nosotros porque nosotros sí estamos impulsando, pero será el tribunal que no accione, ¿no? O sea, que no haga su parte. Si está pendiente la práctica de alguna diligencia, que eso se da, pues a veces en los juicios, ¿sí? Que de repente se nos va alguna prueba por desahogar, por ejemplo, se queda ya colgada una inspección ocular, una reinstalación, alguna testimonial por alguna. Es que si hay alguna práctica, está pendiente de la práctica de alguna diligencia porque no se ha señalado fecha para ello, entonces, pues no va a empezar a correr el plazo para decretar la caducidad, ¿sí? La otra es cuando se encuentre pendiente de acordarse la devolución de un exhorto, en el caso que vimos anteriormente, si nosotros mandamos, las autoridades mandan un exhorto, ¿sí? No se ha regresado, o bien ya regresó, pero no se ha acordado sobre la devolución, pues no nos va a empezar a correr la caducidad. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos la recepción de informes o copias que se hubieran solicitado a diversa autoridad dentro del procedimiento. Eso hoy día nos pasa, por ejemplo, cuando solicitamos un informe al Instituto Mexicano de Seguro Social, al Infonavit, pues a la policía, al INE, al banco, a Relaciones Exteriores o a lo que sea para tratar de perfeccionar alguna de nuestras pruebas o bien para acreditar la probanza y no llega el informe o las copias que se habían solicitado, incluso al Ministerio Público, bueno, pues si no han llegado, pues tampoco nos pueden sancionar con la caducidad. No sé si alguien tenga alguna duda hasta acá. En el caso de la muerte de los trabajadores, mientras tanto comparecen a juicio sus beneficiarios, el tribunal va a hacer la solicitud del Procurador de Defensa del Trabajo en los términos para los efectos que refiere el 772, que ya vimos que es cuando sea necesaria, bueno, eso no lo vimos, ¿no? Pero cuando sea necesaria la promoción del trabajador y este no la haya efectuado dentro de un lapso de 45 días, el que platicamos hace un momento, el tribunal deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente. Es la notificación a la que nos referimos. Y si no lo hace, va a operar la caducidad. Pero si está patrocinado por la Procuraduría, pues le va a notificar el acuerdo al trabajador y a la Procuraduría para que se haga presente. Es una manera de proteger al trabajador y que no le corra la caducidad. Si no está patrocinado por la Procuraduría, es decir, si tiene un abogado particular, ¿ok? De todas maneras, se le va a notificar a la Procuraduría para que entre al quite, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que estar pendientes nosotros como abogados, cuando somos abogados de trabajadores, tenemos que estar pendientes de nuestros juicios. Si no, le van a avisar a la Procuraduría para que sea esta la que haga la promoción
y se le diga al trabajador la consecuencia de que no le dé seguimiento a su juicio, ya sea para que le avise a su abogado, o bien cambie abogado, o bien se decida por la Procuraduría para que lo patrocine, ¿no? En cualquier momento, y es muy importante también, las partes podrán, mediante la conciliación, celebrar un convenio que ponga fin a los juicios. Asimismo, el demandado podrá allanarse en todo o en parte a lo reclamado. En el primer supuesto, se termina el juicio y en el segundo, se continúa el procedimiento por lo pendiente. Todo el procedimiento laboral que tenemos enfrente, ¿sí? Como el que está hasta el día de hoy, es susceptible de conciliación en cualquier momento y las autoridades van a estar muy pendientes de provocar que las partes concilien, ¿sí? Todo el tiempo, me refiero a que desde la etapa conciliatoria, vamos a suponer que no se llegó a un arreglo, en el juicio, pues la audiencia de depuración debiera empezar con un exhorto a las partes a conciliar, ¿ok? Y incluso en la audiencia de juicio también se debería intentar que las partes concilien, aunque a veces cuando ya está muy avanzado el procedimiento, pues es un poquito más difícil y las cuantías son mayores. Entonces la exhortación es que se concilien los asuntos desde que iniciamos. Cuando se trata del procurador auxiliar de la defensa del trabajo, tendrá las facultades y responsabilidades de un mandatario, o sea, va a tener un poder, deberá presentar las promociones necesarias para la continuación del procedimiento hasta su total terminación. Una vez que termine su representación, el procurador auxiliar, pues en ese momento va a cesar la misma, ¿no? Del juicio del que intervino. En esta reforma se da un cambio al sistema de justicia laboral con la extinción de las juntas de conciliación y arbitraje, la cual se integra por representantes. Esa es una manera pues, de cierre, ¿no? Se integra por representantes del patrón de los trabajadores. Conlleva el planteamiento de una instancia perjudicial, que ya vieron, ¿no? Competencia de los llamados centros de conciliación federales y estatales, la cual debe agotarse por los involucrados en los conflictos laborales para que posteriormente, si no hay conciliación, pues ya se ejerce una acción ante tribunales laborales. Los litigios es un dato que se sustancia mediante, actualmente, seguirá las directrices del texto legal anterior al 1 de mayo de 2019, fecha que se publicó en el Diario Oficial, el decreto por el cual se modificaron diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo. Y, como conclusión, es indispensable que las empresas, las compañías, los patrones tengan presente que hasta en tanto no se formen los centros de conciliación y los tribunales locales, las juntas van a seguir atendiendo y resolviendo los juicios en materia de trabajo iniciados por los colaboradores, aplicando la ley como se conocía antes de la enmienda del 2019 de la que estamos platicando. Las reflexiones que estamos haciendo nos permiten observar que los principios procesales imperantes en el derecho del trabajo se desconfiguran por las prácticas a veces que los patrones, los trabajadores, los litigantes, los funcionarios y otros actores del procedimiento laboral hemos demostrado y le dan sentido a la transformación del aparato de impartición de justicia. Afortunadamente, aquí en Yucatán tenemos una impartición de justicia laboral que no se ve en otros estados. Lo que hemos tenido la oportunidad de litigar en otros estados, aquí tenemos una justicia laboral, digo, con sus defectos, obviamente, que tienen por las cargas de trabajo ordinarias, pero cuando nos damos cuenta de cómo se dan las cosas en otros estados, pues nos sentimos privilegiados de litigar por acá, porque aparte el nivel de los abogados, pues es un poquito más alto y nos permite litigar de manera, pues consciente y podemos tratar de llegar a acuerdos, a mejores acuerdos y bien a conocer los criterios, porque pues con los amparos y con los criterios que se van dando en el Poder Judicial, vamos teniendo mejores experiencias y enriqueciendo nuestro acervo como abogados, ¿no? Hoy, pues, la verdad es que tenemos
una responsabilidad nosotros como abogados postulantes, las personas que están en las juntas de conciliaciones para terminar, en las juntas de conciliación y arbitraje, para terminar los conflictos que ya se iniciaron, y los que van a ser jueces, secretarios y van a estar involucrados en los centros de conciliación, pues tenemos una responsabilidad de darle una vuelta al sistema de justicia laboral. Y tenemos que estar conscientes que esta generación, ¿sí? La generación que estamos ahorita en esta transformación del sistema de justicia, vamos a ser los que vamos a marcar la pauta para el futuro de esto, ¿sí? Y con nosotros, y vamos a estar aprendiendo junto con las autoridades, como imagino que se realizó, que pasó en 1931, cuando inició la primera ley, y después en el 80, cuando hubo una transformación bastante fuerte, y en el 2012, pues vamos a tener nosotros la responsabilidad de que esto funcione. Si nosotros no ponemos de nuestra parte como litigantes, como autoridades, como conciliadores, vamos a tener nosotros mismos pues el problema de que no va a ser eficiente este tema y se nos va a caer, ahora sí que se nos va a caer el sistema entre las manos, ¿no? Entonces no sé si alguien tiene alguna otra opinión o alguna duda, porque dejamos este tiempo pues para ello, para eso, ¿no? Pues si no, damos por terminado este tema, ¿sí? Que nos tocó. Pues muchas gracias por su atención. Y si alguien tiene alguna duda o comentario, pues estamos aquí. No, ninguna duda. Muchas gracias, Gerardo. Muy amable por toda tu exposición, muy clara y muy puntual. Muy puntuales para mí tus comentarios. Gracias. Vamos a enviar esta información, vamos a hacer un pequeño resumen y se lo enviamos a enviar al Poder Judicial para que se los haga llegar a todos, y pues tengamos este material pues para darle una checada y estudiar, porque sí viene sabrosa la cosa, y vamos a ponernos a estudiar para que no nos agarre así desprevenidos. Maestro, buenos días. Maestro, buenos días. Una pregunta. ¿Qué podría comparar? Muchas gracias, maestro. Buen día. Gracias. ¿Sí? Gracias. ¿El trámite podría compararse un poco a los juicios orales mercantiles? Sí, de hecho, se podría comparar mucho, porque esta reforma, cuando se discutió en las cámaras y las personas que lo estaban viendo, de hecho, la intención fue prácticamente equiparar los juicios orales mercantiles a los civiles, y recogieron un poco del sistema de justicia penal. Es decir, lo que nosotros tenemos como juicio laboral hoy día sí es un cambio completo. Los que ya estuvimos en litigando mercantil, en los juicios orales, ¿sí? O en los juicios civiles, pues allá tenemos depuración, ¿sí? Tenemos depuración de pruebas, ahí tenemos la audiencia de juicio, ¿ok? Sí. La diferencia es, están robusteciendo mucho la etapa conciliatoria. Allá claro. Sí. O sea, aquí sí, en el juicio mercantil, pues sí, nos mandan a una cita de conciliación. Exacto. De mediación, ¿sí? Nos mandan al centro de mediación para que nosotros podamos tratar de llegar a un arreglo y tal, pero en el sistema de justicia laboral, la apuesta grande es en la conciliación. Entonces sí robustecieron un procedimiento completo prejudicial. Así es. Que es el ticket de entrada al juicio. Para el juicio, exacto. Solo otra pregunta, lo que no me queda muy claro. Las audiencias y todo eso van a ser grabadas, porque no es muy preciso al respecto, pero yo me imagino que sí debían ser grabadas, porque habla de la entrega de material en discos o algo así, en tecnología. Entonces yo presumo, no lo dice claramente, porque sí dice
como dice el Código de Comercio, que mientras la autoridad pueda asegurar la fiel reproducción, puede ser cualquier medio. Sin embargo, en los juicios orales, bueno, pues sí se tiende a grabar las audiencias para que el medio sea pues un disco. Entonces, la pregunta mía es, y de hecho, por ejemplo, en las audiencias, en los juicios orales, la sentencia, hay autoridades que ni siquiera ya emiten sentencias que contengan todos los requisitos propiamente dichos, sino que la explicación, todo lo que es la fundamentación y la motivación, lo dicen precisamente al momento de la audiencia de juicio, lo dicen de viva voz, el juez así lo hace. Entonces yo me pregunto, si la Ley Federal del Trabajo nueva no es tan precisa al respecto, pero sí dice que en todo caso los puntos resolutivos, porque dice de la sentencia que se dicte fuera de juicio, esto quiere decir que la sentencia la van a decir de viva voz en la propia audiencia. Entonces, si no hay disco que me den donde yo pueda escuchar y volver a escuchar, y en su momento los magistrados en el amparo, entonces sí habrá pues alguna manera técnica, sí, de que estén grabadas las audiencias, o eso usted considera que no va a pasar, y qué pasaría entonces con las sentencias. Esa es la duda que yo tengo, maestro. Ok, mire, el principio de publicidad, ok, que tenemos en la Ley Federal del Trabajo, que se está agregando, se le está agregando los criterios que traemos en los juicios mercantiles y en los juicios penales. Todos tenemos que tomar en cuenta que se debieran de grabar las audiencias, ¿sí? Sin embargo, nos enfrentamos a un serio problema de presupuesto, porque hoy día, pues no tenemos, o sea, hasta este momento no se ha asignado un presupuesto serio, tanto al Poder Judicial federal como a los poderes judiciales de los estados. Entonces, mientras más avance el tema presupuestal, más podemos garantizar como tribunales, por los que van a estar en tribunales, que esto se lleve a cabo de la manera como está planteado en la ley, ¿sí? Porque si lo idóneo es que tuviéramos unos juzgados, unas salas de juicio oral para llevar a cabo las audiencias, tal y como se prevé en la ley, pero pues no veo cómo pronto se pueda dar, a menos que se dé un volantazo en el tema presupuestal federal y que le puedan inyectar los recursos que se merece la justicia laboral. Claro, nada más por el número de audiencias, perdón, nada más por el número de audiencias. Nada más por el número de audiencias. La Junta de Conciliación y Arbitraje, hoy día, y no me dejarán mentir los que estamos involucrados en ello, muy bien, abogada, un momento, la Junta de Conciliación y Arbitraje siempre ha sido para los gobiernos, pues el patito feo, ¿no? Yo recuerdo, cuando estábamos en la época de pues, célebre gobernador, cómo nos mandaban, cuando las audiencias se llevaban a cabo con máquina de escribir, ¿sí? Cuando ya todo el mundo tenía computadoras, nosotros seguíamos llevando las audiencias con máquina de escribir y nos mandaban las máquinas de escribir del Ministerio Público. Las que ya no servían del Ministerio Público nos las mandaban. Las sillas de otros lados del gobierno del estado, las que sobraban, las que eran de 1970, que ya les cambiaban el mobiliario, nos las pichaban para la Junta. ¿Sí? Pues basta ver cómo están. Pero afortunadamente, con el recurso que ha habido, pues ha ido mejorando y ha ido cambiando las cosas. Pero hoy no se puede ser así. Nosotros vemos las Juntas de Conciliación, o sea, no se maneja en ninguna otra autoridad más dinero diario, efectivo, que la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y pues es el lugar donde menos presupuestos se dan. Entonces sí tenemos que cambiar ese tema para que las juntas de conciliación, perdón, los tribunales laborales sean realmente dignos y realmente sean unos centros de justicia laboral para los trabajos, ¿sí? Y para los patrones, pero eso debiera ser. Entonces sí, esperemos que haya un buen presupuesto, que tengamos las cámaras, ¿sí? Que tengamos todos los medios tecnológicos que tenemos para otras materias. Pero sí, la ley no lo prevé así tal cual, pero esa es la idea. Esa es la idea de dignificar la justicia laboral.
porque recordemos que hay un tema del Tratado de Libre Comercio que obliga a la nación a hacer eso, ¿no? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, abogado. Gerardo. Sí, a Gabriel. Gerardo, buenas tardes. Ah, Nada más para comentarte el punto que pregunta la abogada. En el 721, de la ley, se establece que para producir fe, las audiencias se registrarán por medios electrónicos. sí, O cualquier otro idóneo a juicio del juez. O sea, prácticamente sí deberían ser grabadas, o sea, sí deberían de registrarse, porque inclusive en el apartado de reposición de autos, para el caso de que se extravía alguno, también prácticamente se establece que el tribunal debe proporcionar los grabaciones con que cuente, o sea que sí, o sea, a resumidas cuentas, toda la parte que es de oralidad sí debería ser grabada. Gracias. ahí está la anotación. Dice que no. Señor Armando. Dice, ¿será que el jefe le habló a alguien? No lo Perdón, sé. de hecho, Y así le digo, pasó ¿y esa persona no con le los pasó? juicios No, esa persona no me mercantiles. Lo que pasa es que la ley permite que sea por un medio idóneo. Sí, Sí, pero donde me hace ruido es para lo de la sentencia. Al claro. principio, los juzgados de distrito, todo era por escrito, propiamente dicho. Las audiencias se levantaban, los juicios orales mercantiles. Entonces, nada más saber, porque sí habría que ver cuántas salas harían falta para materia laboral, que son una cantidad enorme de audiencias, ¿no? Ese es el problema. Sí, Perfecto. así es. Muchas gracias. Gracias. Licenciada Gaby. El estuviste en las sesiones de la Cámara de Diputados cuando se hicieron estos foros para elaborar Sí. la ley en los términos en la que ahorita se encuentra. ¿Nos podrías comentar por qué o cuál fue el motivo o la razón de crear un centro de conciliación exprofeso para la materia laboral y no acudir a los centros de mediación, por ejemplo, de los poderes judiciales ya establecidos? Si de alguna manera pues ya el procedimiento laboral cambiaba en sí de naturaleza para ser proceso judicial como tal, como que por qué crear una instancia de conciliación. Al final del día la situación o la técnica que se va a aplicar es muy similar a los medios alternativos de solución de controversias, como que me llama la atención, ya estando instituido la mediación como una figura para la solución de los conflictos, ¿por qué establecer el centro de conciliación? Como que no sé si nos podrías abundar un poquito más tomando en consideración tu asistencia a la Cámara de Diputados, número uno, y número dos, en cuanto a, en un momento dado, tu opinión. Hablabas mucho también del comportamiento de los litigantes y de los propios funcionarios y servidores públicos del Poder Judicial para realmente romper el paradigma y que se pueda aprovechar esta oportunidad del cambio en el proceso laboral para reivindicarlo y que realmente pues sea, por decirlo de alguna manera, digno. En cuanto a las sanciones contempladas de la ley, ¿ahora sí crees que realmente los jueces van a hacer uso de esas facultades y sancionar a aquellos litigantes que se conduzcan de una manera, por decirlo, no proba dentro de los procedimientos? Sería como que esas dos, o va a quedar una vez más como letra muerta dentro de la ley. Sería esas dos cuestiones, Gerardo. Muy bien, abogada. Pues mira, sí, efectivamente se discutió el tema de la conveniencia de los centros de conciliación y registro laboral, precisamente porque efectivamente hay un tema de mediación ya establecido y bien estructurado en los poderes judiciales. Lo platicamos tanto nosotros por el Colegio de Abogados de Yucatán como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, e incluso los representantes sindicales cuestionamos a los diputados por ese tema. Dice, bueno, a ver, si ya tenemos, ya nos pasamos a Poder Judicial para los efectos del juicio, ¿sí? ¿Por qué ¿Por qué no pasamos al Poder Judicial también, que ya tiene caminado el tema de la mediación, ¿sí? Pues nos sometemos a ese mismo procedimiento
que funciona, ¿ok? Que funciona, ya está estudiado, no tenemos que experimentar y nos podemos seguir de largo. Y la respuesta, bueno, la respuesta entre líneas que nos dieron los diputados, el presidente de la comisión y la gente que estaba involucrada en ello, nos dejó entrever que era básicamente que el Poder Judicial, o sea, se estaba sometiendo ya el control de los juicios para el Poder Judicial, pero no querían soltar todo para que los estados y el Estado mexicano mantuvieran de alguna manera en el Centro de Conciliación y Registro Laboral cierto control, sobre todo del tema sindical. ¿Sí? Nosotros reviramos y lo que le dijimos fue, bueno, está bien, quédate con el centro de control del tema de los sindicatos, ¿ok? Del registro sindical y todo esto como poder ejecutivo, y manda el tema de la conciliación al Poder Judicial, ¿ok? Para que sea íntegro el sistema y no tengamos, porque ahorita, ¿qué va a pasar? Pues el Centro de Conciliación va a llevar un presupuesto, ¿ok? Y los tribunales van a llevar otro presupuesto. Cuando podrían estar, como hoy, podría yo pensar, no sé, la Procuraduría de Defensa del Trabajo y la Junta en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a mandar los dos porque también el tema presupuestal se discutió muchísimo y pues sí dijimos, y bueno, ¿por qué no mandan los dos? Es mucho dinero que no hay, ¿ok? Y aparte, pues ya hay un camino recorrido por los poderes judiciales. Entonces, pues la verdad es que nos mandaron a rodar a todos, ¿no? Dijeron, no, así ya estaba pensado, yo creo que ya era un tema pues planchado, ¿sí? Sí nos escucharon, incluso a nosotros nos dieron la oportunidad de que parte de las ponencias que hicimos las recogieron y se pusieron en la ley que no estaban, que es pues la consignación de las cantidades cuando uno no quiere ir a juicio, que el patrón pueda ir a consignar las indemnizaciones y las prestaciones. Eso pues salió de aquí, pues de Yucatán, lo que fuimos a llevar, y lo recogieron. Pero habían temas que estaban muy rígidos, como este que estamos platicando ahorita, y se quedaron con ese control, por alguna razón política o no sabemos por qué, pero sí se quedaron con ese control y solo pasaron lo que son juicios como tal. Y el de lo segundo, el tema de las sanciones, honestamente yo creo que como pasó en el sistema de justicia penal, que nosotros estuvimos muy pendientes de ello, en las sanciones al principio no se llevaron a cabo, o sea, porque estaban dando un tiempo para que tanto los litigantes como las autoridades nos acomodemos en el proceso, pero ya hoy día ya se están aplicando las sanciones. Entonces, si bien es cierto que hoy es letra muerta, pues por el dinamismo que estamos tratando de llevar en los procedimientos, en el procedimiento judicial, mi criterio es que sí se van a aplicar, ¿eh? Se van a aplicar, y eso también nos cambia a nosotros como litigantes, pues nuestra manera de llevar nuestras estrategias, ¿no? Porque hoy a veces pues, somos un poquito temerarios al momento de litigar y presentar los escritos y los testigos y todo, y eso va a cambiar, ¿eh? Va a cambiar porque las autoridades nuevas no van a traer el chip que traemos nosotros ahorita, ¿sí? Y nos tenemos que acomodar, ¿sí? Correcto. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda o algo? Te agradezco, Gerardo, muy amable, gracias. Gerardo, aquí en el chat algunos de los participantes comentan que en cuanto a la pregunta que le hacían respecto a la mediación, aceptan la diferencia entre la mediación y la conciliación, ya que en la conciliación el conciliador puede proponer soluciones y en mediación no se puede proponer soluciones. Esta es parte de lo que pusieron algunos de los participantes en el chat. Sí la alcanzaste a agarrar. ¿Alguno quiere hacer uso de la voz, por favor? Grosería. Este libro es del abuelo. Sí. A ver, es que no entendí bien cómo estuvo A ver, en el chat, algunas de las personas que están participando, unos preguntan cuál es la diferencia y por qué no se dejó a los centros de mediación
ya la conciliación, y otros compañeros contestan en el chat porque en la mediación no es igual que la conciliación. En la conciliación, el conciliador puede proponer soluciones. En la mediación, no, el mediador solo es un facilitador, no puede proponer soluciones. Esto es lo que asientan aquí algunos de los participantes del curso. Si alguno de ellos quiere hacer el uso de la voz, adelante, aunque lo sentaron en el chat. No sé si quedó claro. Esas es algunas de las razones que ellos piensan, por lo cual, independientemente de las razones que ya expresó el maestro Ricardo. Si nadie más quiere hacer uso de la voz. Gracias, maestra. Buenos días. Mi pregunta sería, si dicen que el juez ya va a dar la sentencia en los juicios laborales, los proyectistas que están en la Junta de Conciliación, ya sea federal o ya sea en el Estado, ¿qué pasará con ellos, con los proyectistas que tienen tanta experiencia y que han llevado todos estos años la resolución de los laudos? ¿Hay algún problema con su conexión? Sí. Sí, lamentablemente creo que el maestro tiene algún problema con su conexión. Si esperamos unos minutos a ver si puede él reconectarse. Se lo sacó la aplicación. Y eso puede. El maestro me informa que está conectándose de nuevo. Si esperamos unos segundos, por favor, no se desesperen. Ya estamos, ¿me escuchan? Sí, maestro, adelante, por favor. Una persona hizo la pregunta, si gusta repetirla, por favor. Por favor, sí, disculpen. Buenos días. Mi pregunta es con respecto a que si los jueces van a dar las sentencias en los juicios, ¿qué pasará con los proyectistas que todos estos años, ya sea de la Junta Federal y local, con su experiencia han dado resolución en los laudos? ¿Esta figura de proyectista desaparecerá, se le reubicará o se tomará como auxiliares con respecto a ello, o nada más el juez va a tomar la decisión en último término? Miren, recordemos que las juntas van a continuar con la sustanciación de los juicios que se ha llevado pues hasta el momento que cambie el sistema. Y los proyectistas van a seguir trabajando con ese sistema que ya llevamos hasta el día de hoy, y pues eso todavía va a llevar un par de años, ¿no? Los jueces sí se pueden hacer, según la ley, sí se pueden hacer, pues son el juez, el secretario y los funcionarios, porque la ley lo dejó abierto, que se consideren para que pues camine el sistema. Y yo creo que sí van a haber, vamos a tener que echar mano, pues, de proyectistas para que apoyen al juez en las resoluciones.
¿sí? Entonces, los que están hoy como proyectistas en las juntas de conciliación, no necesariamente, a menos que apliquen, ¿verdad?, van a poder pasar al Poder Judicial. ¿Ok? Eso ya será un tema de selección porque ya nos establecieron en la propia ley una escuela judicial, no una escuela judicial, perdón, un sistema, digamos, pues de escalafón o lo comentamos, se olvidó la palabra, pero así como el consejo, como está el consejo de la judicatura, ¿no? Para elegir a las personas idóneas. De servicio profesional de carrera, ¿no? Eso mero, ¿sí? Para elegir a las personas que se consideren idóneas para llevar a cabo las acciones pues dentro del Poder Judicial. Entonces, si nosotros somos proyectistas hoy, ¿sí?, vamos a continuar como estábamos. Si queremos pasar al Poder Judicial y apoyar a los nuevos jueces, pues tendríamos que aplicar en los procedimientos que se den para ello. ¿Sí? Muy amable. Sí, gracias. Buenos días a todos. Gerardo, antes de terminar, pues quiero darte las gracias, pues nos has representado a través del Colegio de Abogados y pues fue una clara exposición durante los 2 días. Yo creo que se han aclarado varias dudas que muchas personas tenemos, sobre todo en la etapa procesal de este nuevo, ahora sí, juicio, la implementación que se está dando, pues constituye un reto, ¿no? Creo que afortunadamente dentro de todo lo que cabe, dentro de los primeros 8 estados que van a iniciar este proceso el próximo mes, pues no estamos y eso nos va a servir como un parámetro para ir corrigiendo, ¿no? Cuando nos toque el momento procesal, pues podamos ya tener una base de qué es lo que está sucediendo en los otros estados y se irán aclarando varias dudas que desde luego, como todo lo nuevo, se van a ir solucionando. La verdad que te quiero agradecer las 2 días, la grandiosa exposición que nos has dado y yo creo que a varios nos ha aclarado esto en bastante en lo que toca la parte al menos teórica por ahora, ¿no? Porque ya la práctica la iremos viendo sobre la marcha. Gracias de nuevo. Gracias, abogado. Entonces, si hay alguna otra cuestión que quieran platicar. Muy claro, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a los organizadores y a ustedes por escucharnos hoy sábado, que pues sabemos que es mediodía de asueto. Y pues nos vemos en la siguiente, ya el siguiente módulo ya van a entrar directamente al procedimiento de cómo se va a llevar a cabo y va a estar muy interesante. Ahí nos vemos por allá. Gracias, maestro Gerardo, muchísimas gracias. Maestro José Enrique, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Yucatán, también agradecemos muchísimo su apoyo y participación y desde luego al maestro Gerardo su tiempo y muy buena disposición. A los que nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias por su tiempo, esperamos que les haya sido provechoso y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias y muy buenos días. Adiós. A todos.